Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me alegra mucho estar de regreso con cada uno de ustedes para meditar juntos la palabra de Dios. Y bueno, antes de comenzar, estaba meditando y reflexionando en que este libro, la verdad que nos ha bendecido grandemente en los principios que nos enseña en nuestro liderazgo, pero también cuando nosotros estamos bajo la dirección, bajo la autoridad de alguien más, tanto a unos como a otros nos habla Dios muy claramente. Y este es el caso de este pasaje. En este pasaje, el Señor nos habla muy claramente a aquellos que somos líderes, que somos pastores, y nos da unas exhortaciones y bueno, también a aquellos que están bajo a cargo de alguien. Y bueno, estamos en el día número 29 con el título Despertando del letargo espiritual. Y hoy corresponde el capítulo número 13, versos del 10 al 22 del libro de Nehemías. Vamos a leerlo juntos y pon mucha atención porque estoy seguro que te va a bendecir grandemente. Dice así: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, y a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en días de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. No sé si lo recuerdas, pero en la meditación pasada, Nehemías regresa junto al rey al trabajo que él tenía antiguamente, pero él ya deja todo en orden. El pueblo se había comprometido en honrar al Señor con sus bienes para la reparación del templo, para el sustento de los levitas, etcétera, etcétera. Bueno, y resulta que cuando él se va, comienza a haber una serie de desórdenes como la que vimos en la meditación pasada, donde le permiten a Tobías vivir en el templo, ese hombre terrible que fue un opositor, pero aquí siguen sucediendo cosas. Y bueno, aquí algo que el Señor me habla es que, bueno, cuando el Señor nos confía algo o nos confían algo, tenemos que ser fieles en lo que nos ha sido encomendado de parte de nuestros líderes. Podemos ver aquí también que
Se había comprometido el pueblo a llevar sus diezmos, sus ofrendas, a honrar al Señor con sus bienes, pero cuando ya no está Nehemías, algo sucedió. Y vemos ahí en el versículo número 13, perdón, en el versículo número 10, vemos lo siguiente, dice, encontré, cuando él regresa, dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Que debido a que ya no se les daba el sustento a los levitas, ellos tuvieron que regresar a sus actividades para poderse ganar el sustento, debido a que y bueno, así de esta manera ellos descuidaron sus deberes en el templo y el bienestar espiritual del pueblo. Pero bueno, aquí yo puedo ver algunas situaciones. La verdad es que es un privilegio poder servir al Señor, aun cuando la iglesia no tiene los recursos para suplir las necesidades más básicas de sus líderes o pastores. Es un privilegio servirlo aún de todas maneras, con nuestros propios recursos. Yo recuerdo cuando iniciamos la iglesia, los primeros 5 o 6 años, así fue con mi esposita. Y la verdad que no es de jactarse para nada, ¿eh? El Señor fue el que suplió, nosotros teníamos un negocio muy próspero, eso venía de parte de Dios y de esa manera nosotros suplíamos nuestras propias necesidades, no necesitábamos recursos de la iglesia y todo eso se utilizaba pues para lo propio que se necesitaba dentro de la congregación que apenas estaba comenzando. Y es un privilegio y eso también evidencia cuando un siervo verdaderamente sirve al Señor por amor a la iglesia, por amor al Señor, pero también tenemos que entender algo, que cuando nosotros tenemos un trabajo, los pastores, los líderes, pues a la misma vez también nos encontramos divididos entre servir al Señor y servir a la iglesia y a veces con ello cometemos muchos descuidos. No hay como que nos dediquemos 100% a la iglesia. Yo recuerdo que después de que pasaron esos años, el Señor habló muy claro a nuestras vidas con mi esposa y conmigo. A pesar de que nos iba muy bien, bueno, el Señor habló y tuvimos que tomar una determinación donde sentimos que el Señor nos decía, su negocio o la iglesia, a lo que yo les envié a ese lugar, bueno, este lugar donde ahora estamos. Y definitivamente cerramos el negocio y nos dedicamos completamente a la iglesia. Pero yo quiero decirte algo. eh, es lamentable cuando la iglesia, a pesar de que tiene las posibilidades de cubrir sus necesidades básicas de algunos pastores, como sucedió en este caso que estamos leyendo, pues la gente, el pueblo de Dios, eh, no honraba al Señor fielmente y por esa causa, pues los levitas tuvieron que regresar a sus actividades eh, cotidianas para poderse ganar la vida. Luego vemos ahí en el versículo número 12 que dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano debido a que, bueno, recibieron una exhortación, una reprensión de parte de Nehemías, les dijo que eso no estaba bien, que no era justo y que era la razón por la que los levitas pues habían descuidado las responsabilidades el templo y del pueblo de Dios. Luego en el versículo 13 dice, y puse por mayordomos, ya ahí menciona algunas personas o 4 personajes. Dice, porque eran tenidos por fieles. A ellos los pusieron por mayordomos porque les habían sido tenidos por fieles. Y esto nos enseña un principio básico, un principio muy importante, es que si nosotros queremos ser usados por el Señor, pues tenemos que ser encontrados fieles
en todo aquello que se pone en nuestras manos para administrarlo, o cosas que se nos mandan, tareas que se nos delegan, tenemos que ser encontrados fieles. Y luego en el versículo número 15 y 17 dice algo súper interesante y que yo quiero que lo escuches con mucha atención porque te va a bendecir grandemente. Ya les había comentado, Nehemías no estaba. ¿Qué sucedió? Dice, y los amonesté acerca del día en que vendían sus provisiones. ¿Por qué creen? Porque el día que vendían sus provisiones, pues ese era el día del Señor, era día consagrado para servir al Señor. En el versículo 17 dice, Él les dice, qué mala cosa estáis, eh, qué, qué, qué cosa, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. Y bueno, ya que encontró a esas personas vendiendo y sus mercancías y todo eso, todas esas cosas, dice en el versículo 19, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. En el 20 dice algo bien interesante. Dice, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes. O sea, no entendieron una vez, no importa, se van a quedar fuera de Jerusalén los días que tengan que ser necesarios para que ustedes entiendan que el día de reposo es consagrado al Señor. Y lamentablemente muchas personas, de verdad, es increíble que utilizan el día del Señor, el día que está consagrado para el Señor, no ya como una ley, pero a veces abusamos de la gracia y agarramos el domingo para hacer tantas cosas. De verdad, a veces dan excusas que da pena, amados. Dicen cosas como, ay, es que hoy tuve que lavar, ay, es que estaba muy cansado, ay, es que no me desperté. Eso es algo vergonzoso. Y Nehemías les diría, qué cosa, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día del Señor. La verdad es que no consideres en poco el día del Señor, el día que nos reunimos como congregación, como dice el autor de Hebreos, dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si tú buscas una excusa para no asistir a tu congregación, bueno, te aseguro que muy pronto se hará una costumbre en tu vida usar el día del Señor para cualquier otra cosa que se te ocurra. Te lo digo en el amor y en la exhortación de Cristo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, si el Señor así lo permite, con una nueva meditación que seguramente también será de mucha bendición. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés,